al final del tema, de desarrollar todo el tema de hemorragia del primer trimestre, tiene que ver con la detección de pacientes con factores de riesgo, el diagnóstico de cada una de las entidades que produce ginecorragia en la primera mitad del embarazo, el tratamiento y la derivación adecuada. Cuando ustedes vayan a estudiar este tema, trate de identificar si cada una de esas competencias están bien logradas por ustedes, porque nosotros vamos a preguntar cuáles son los factores de riesgo para aborto, vamos a preguntar cuáles son los diagnósticos diferenciales, y ustedes vayan repasando en estos puntos que para nosotros son claves, porque en realidad hay muchas cosas de esto que tiene un punto en el cual el médico generalista se tiene que hacer cargo. Definimos al aborto como la eliminación del producto de la gestación hasta las 21 semanas o el peso de un feto de 500 gramos, porque a veces no tenemos la semana. Pero dentro del término aborto, que uno dice así, te tiran el término aborto y enseguida pensás en la interrupción, en un embarazo que se perdió. Y no, dentro del capítulo de las hemorragias del primer trimestre están las diferentes modalidades de presentación del aborto. Entonces, nosotros vamos a trabajar con un caso clínico porque siempre me parece la forma más práctica de ver el caso y de que ustedes lo puedan ir aplicando. Después leer la patología, pueden leerla en cualquier lugar, pero la aplicación de los conocimientos es lo que queremos lograr acá. Entonces, esta es una paciente. Yo ahora les voy, ya está habilitado en el aula para que después repasen los pasos de la metodología diagnóstica y puedan aplicarlo con los otros casos clínicos que vamos a subir. Esta señora se llama Elvira Gómez, tiene 24 años y consultó el 18 de abril del 2021 ahora por pérdida de sangre por genitales externos. Fíjense ustedes que hasta ahora nosotros hemos trabajado con hemorragias con motivo de consultas como las contracciones uterinas y la pérdida de líquido por genitales externos. Hoy estamos hablando de pérdida de sangre. Aunque cuando decimos líquido, podemos incluir la sangre, pero la paciente no dice pierde el líquido, dice pierde sangre. Entonces, pérdida de sangre por los genitales externos. Lo primero que vamos a hacer cuando una paciente consulta por pérdida de sangre por genitales externos, ¿qué es? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo empieza nuestro interrogatorio? ¿O cómo continúa? Consultarle cómo era ese líquido que perdió. ¿Se acuerdan que decíamos que nosotros lo primero que tenemos que empezar a pensar es qué vamos a buscar? Y qué vamos a buscar va de la mano de las semanas de amenorrea que tenga. Entonces nosotros siempre vamos a preguntar primero la fecha de última menstruación, ¿sí? Para poder ubicarnos, porque si la paciente tiene 30 semanas y tiene pérdida de sangre por genitales externos, estamos frente a unas determinadas patologías. Sin embargo, si es de menos semanas, por debajo de las 21 semanas, estamos pensando en otra. O sea que es muy orientador, como todo en obstetricia, la fecha de última menstruación. Entonces no se olviden nunca de no empezar ningún interrogatorio a ciega. Primero piensen qué pueden buscar y segundo, identifiquen cómo buscaban eso que quieren buscar. Entonces, ¿se acuerdan que cuando decíamos que la paciente consultaba por contracciones, averiguamos la FUM para sacar la edad gestacional? Y si estaba entre las 21 a 36,6, estábamos pensando en determinadas cosas. Y todavía no habíamos empezado el interrogatorio de las contracciones, solamente estábamos identificando qué queremos buscar. Y después digo, bueno, yo quiero buscar prematurez. ¿Cómo buscaba? Averiguando las contracciones, averiguando la edad gestacional primero, las contracciones y las modificaciones cervicales. Acá también, lo primero que vamos a averiguar es la FUM, ¿sí? De cuándo fue la FUM. Y fíjense, esta paciente da una FUM del 15 de febrero, que sacamos y tiene 9,5 semanas. La paciente tiene antecedentes personales patológicos no presenta y antecedentes obstétricos gestas 3 para 2, AB1. El último nacimiento en el 2018 y los neonatos de término y de peso adecuado. Esos son los datos que tenemos de los datos generales que preguntamos de la paciente. Entonces, como positivo, ¿qué estamos rescatando de este interrogatorio?
¿Hay alguien ahí? La ginecorragia. La ginecorragia y la semana. Ahí nos ubicamos, ginecorragia de menos de 21 semanas, tenemos que pensar en algunas patologías inherentes al aborto, ¿sí? No estamos pensando en placenta previa, no estamos pensando en desprendimiento, nos ubicamos en ese. Entonces decimos, es una paciente que consulta pérdida de sangre cursando una menorrea de 9,5 semanas. Esos son los antecedentes positivos de todos esos datos que tenemos ahí. Entonces, ¿qué se les ocurre pensar ahí que podría ser? ¿Qué deberíamos buscar? Ustedes no piensen que estamos dando ginecorragia de la primera mitad, porque si no se van a estar siempre pensando en eso. Piensen nomás frente a las 9 semanas que estábamos buscando. Si tiene ciclos regulares, por ejemplo. Bueno, o sea, vos vas a preguntar acerca si se trata de una FUM cierta, o sea, si tiene ciclos regulares, si está tomando anticonceptivo o si está dando de mamar, que no va a ser porque ya hace 3 años que tiene el bebé, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? ¿Qué estás queriendo buscar? ¿Qué estás sospechando con este motivo de consulta, estos datos que tenés, estos 2 datos que tenés? Lo primero que voy a tratar de ver es si se puede tratar de un embarazo. Entonces le voy a preguntar si tiene pareja, si se cuidan las relaciones sexuales. Bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿quién me dijo eso? No, como no tengo pantalla completa, no puedo saber. Adriana. Adriana. Entonces, Adriana dice que esa menorrea, ella necesita identificar si tiene que ver con embarazo. Entonces hace preguntas simples como, ¿tiene pareja estable? ¿Tiene relaciones sexuales sin protección? ¿Tiene ciclos regulares? ¿Toma anticonceptivo? Todas esas cosas preguntamos. Entonces, ella está intentando ver qué tanto esa menorrea puede tener que ver con embarazo, porque acuérdense ustedes que no toda menorrea tiene que ver con embarazo. Entonces vamos a pensar qué buscar en este grupo de pacientes. Lo primero es pensar cuáles son las posibilidades diagnósticas que tenemos. Para ello, debo tratar de responder a la pregunta ¿qué busco? ¿Cuáles son las causas que tienen amenorrea seguidas de ginecorragia? Existen causas que son ginecológicas, es decir, hay pacientes que tienen ciclos irregulares, que tienen amenorrea, que de golpe empiezan con un sangrado y no están embarazadas. No están embarazadas, sino simplemente han tenido una alteración de ciclo. Se llaman ciclos monofásicos o ciclos anovulatorios. Y yo le contaba a los chicos los otros días cuando trabajábamos un caso clínico que estas preguntas que parecen tan tontas que ni se nos ocurre preguntar, hay que preguntarlas porque le recordaba que uno de los chicos del internado le dice a una paciente, usted está embarazada de 2 meses, y la paciente le dice, yo hace 1 año no tengo relaciones sexuales. Entonces hay preguntas que son de tan simple que son, no las preguntamos, pero que hay que preguntarlas. Las pacientes que tienen ciclos anovulatorios, ciclos irregulares, y que en algún momento cualquiera de nosotros por situación de estrés puede entrar en amenorrea y después a los 2 o 3 meses tener una ginecorragia y no estar embarazada. Después existen causas obstétricas, es decir, pacientes que efectivamente están embarazadas y que están cursando algún grado de complicación del embarazo. La amenaza de aborto, el aborto en curso, el aborto incompleto o el embarazo ectópico. Y después están las causas que son ginecológicas en pacientes que están embarazadas. Efectivamente está embarazada la paciente, pero la pérdida no es del embarazo, sino que tiene una úlcera vaginal, una lesión en cuello. Ninguna de estas son causas de amenaza de aborto ni aborto en curso, pero sí hay una lesión. Se puede entender esta clasificación que es práctica, que no está en los libros, se los hago yo para que puedan entrenarse acerca de qué buscar. Entonces, nosotros miramos esto y decimos, ¿qué cantidad de cosas que tengo que buscar? Y digo, no vamos a buscar una cantidad de cosas, vamos a enfocar en lo que más rápidamente tengo que identificar y que de alguna manera me va a descartar los otros. Entonces, si yo empiezo a buscar por las entidades del embarazo y sus complicaciones, voy a descartar las causas ginecológicas en el transcurso de mi interrogatorio y también voy a descartar las causas ginecológicas en pacientes que están embarazadas. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, doc. Adriana, pensé que la única que está en la clase.
Chicos, por favor, es muy horrible estar hablando sola acá y por lo menos pretendo que me contesten. Sí, doctora, se entiende. Sí, doctora. Bueno, bien. Entonces, a ver, yo lo primero que les decía a ustedes que tengo que identificar es qué estoy buscando. ¿Qué me podría dar amenorrea seguida de ginecorragia? Y una vez que digo, bueno, voy a buscar las entidades del aborto primero, porque son las más urgentes y porque si encuentro esa me descarta a los otros. Entonces ahí empiezo a ver cómo lo voy a buscar, cómo se presentaba cada una de estas entidades. Y yo les hice un cuadrito acá para que ustedes puedan repasar cómo se presenta cada una, porque hay diferencias en el interrogatorio y en el examen físico. Esto que yo les puse acá en un cuadro que pretende ser ejemplificador, no siempre es así estricto como le estoy mostrando, sino que en el 90% de los casos se presenta de esta manera. Entonces, fíjense, en una columna está el motivo de consulta, hay algunos errores acá, motivo de consulta. En otro está las diferentes formas de presentación. Fíjense que puse amenaza de aborto, aborto en curso, aborto incompleto y embarazo ectópico, para ir comparando cómo se presentan cada uno de ellos. El embarazo ectópico es una modalidad de aborto que ocurre dentro del abdomen, o sea, la paciente rompe las trompas o rompe el ovario, donde sea que se implantó el embarazo, y produce un aborto en la cavidad abdominal. Entonces, yo los puse así para que ustedes identifiquen las formas en que se van a presentar. ¿Cuál es el motivo de consulta de todas estas pacientes? La ginecorragia. En la amenaza de aborto, la ginecorragia es escasa. A veces la paciente viene y le dice, tuve unas manchitas nomás, doctora, o unas manchitas de sangre, como un primer día de menstruación, escaso. En el aborto en curso ya es un poquito más, es de moderada a abundante, todavía no ha expulsado nada, está en curso, dice el nombre, y puede haber mayor cantidad de sangrado, por eso hay más coágulos. Y en el aborto incompleto, o sea, donde que ya expulsó parte y quedó material dentro de la cavidad uterina, es el que más sangrado tiene, porque es como, se comporta como una persistencia de restos, Y en el embarazo ectópico, ustedes pueden ver que la paciente tiene escaso sangrado exterior, escaso o nulo, casi nada, y consulta más que nada por sangre oscura, previa a una amenorrea. ¿Y por qué es esto? Porque el embarazo, el sangrado no está sucediendo en el exterior, está sucediendo en la cavidad abdominal. Entonces, en el interrogatorio existen estas variaciones, ¿sí? El otro motivo de consulta que acompaña o no a la ginecorragia es el dolor. En la amenaza de aborto, la paciente le puede decir que tiene un discreto dolor o a veces no tiene nada. Yo le puse con crucecitas así, nulo o una cruz sobre 3. En el aborto en curso es el que más dolor tiene, porque como su nombre lo dice, está en curso y está generando muchas contracciones para expulsar el material. Yo le voy explicando así para que ustedes no aprendan de memoria y traten de entender, porque si no, después estamos queriendo repetir el cuadro, y el cuadro es orientativo nomás, para que ustedes miren cómo es la forma de evolución de estas situaciones. Entonces, el dolor siempre es cólico, porque son de contracciones, y siempre es en el hipogastrio. En el aborto incompleto, que la paciente les dije hoy que es la que más sangraba, pero la que menos dolor tenía porque ya había expulsado esas contracciones que venían siendo muy importantes en el aborto en curso, expulsó el material y calmó el dolor, pero aumentó la hemorragia. En el ectópico, el sangrado, como les dije, es escaso o nulo. El dolor es muy importante, pero el dolor es abdominal. Hay defensa, hay reacción peritoneal porque hay un cuadro de hemorragia en cavidad peritoneal. Entonces ustedes van a tener defensa, reacción. Bien, entonces el dolor no es el mismo que el dolor de las otras 3 modalidades. Es un dolor generalizado, todo el abdomen duele. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Sí, doc. No les puedo ver bostezar, deben estar aburridos por ahí. Bueno,
Entonces, fíjense, que nosotros interrogamos, le dijimos, señora, ¿qué está pasando? ¿Por qué viene? Ella dijo que tenía pérdida, nosotros le preguntamos la fecha de última menstruación, hicimos todo el interrogatorio, si tenía relación sexual, etcétera, etcétera, y nos vamos a la pérdida. ¿Cómo es la pérdida? De cantidad, calidad, etcétera, etcétera, el dolor si se acompaña, y ahora vamos al examen físico. El examen físico va a constar primero siempre de los signos vitales. Los signos vitales me van a revelar el grado de compromiso de la paciente. Es decir, si la paciente tiene un escaso sangrado, la paciente va a estar con signos vitales normales. Si la paciente tiene mucho sangrado, estará hipotensa, estará taquicárdica. En el embarazo ectópico, que la paciente tenía muy poquitas pérdidas exteriores y tenía dolor abdominal generalizado, la paciente va a estar hipotensa, taquicárdica, porque el sangrado está dentro de la cavidad. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Tiene poquitas pérdidas y sin embargo está hipotensa, está taquicárdica, defiende el abdomen. Entonces yo pienso que está en otro lugar el sangrado. Traten de interpretar, de imaginarse el cuadro clínico para después no olvidarse, porque todo lo que aprendemos comprendiendo la situación, nos olvidamos menos. Entonces, tomamos los signos vitales, después, ¿qué haríamos? El examen gineco-obstétrico. Bien. Están viendo el cuadrito, ¿no es cierto? Yo les voy compartiendo el cuadro. Entonces, hacemos primero la palpación abdominal. La palpación abdominal pretende determinar si hay altura uterina. Recuerden que la altura uterina se va a poder determinar a partir de las 13 semanas de embarazo, de las 13 semanas. Que en pacientes que son obesas, ustedes no lo van a poder determinar, porque es muy difícil si tiene mucho panículo adiposo. Entonces, en la amenaza de aborto, que no se ha perdido nada del material, podría o no tocarse la altura uterina, depende de las semanas de embarazo. En el aborto en curso, lo mismo. En el aborto incompleto, el útero suele, si se palpa, suele ser más pequeño porque expulsó parte del material. Y en el aborto, en el embarazo ectópico, es imposible tocar el abdomen por el dolor, porque hay sangre dentro de la cavidad abdominal. Entonces hay defensa, reacción, la altura uterina nunca es mensurable. Entonces, fíjense, interrogamos, tomamos la presión, palpamos el abdomen, y nos vamos a hacer la especuloscopía. Toda vez que una paciente refiera que pierde sangre o líquido, nosotros tenemos que ir a colocar un espéculo. Y la especuloscopía nos va a revelar dos datos: el color del cuello y las características, y de dónde viene el sangrado, de dónde viene el sangrado. Entonces, fíjense, en la amenaza de aborto, el cuello de una gestante va a ser un cuello gordo, edematizado. Normalmente el cuello de la embarazada es un cuello cianótico, edematizado, suculento. Y vamos a ver sangre que proviene de adentro de la cavidad uterina, de adentro. Esto es muy importante que recuerden, porque si yo veo que sangra la vagina o que tiene una lesión en el cuello, descarto el aborto y empiezo a pensar que esta paciente sí puede estar embarazada, pero no es el embarazo el que está en problema. Tiene una patología ginecológica durante el embarazo. En el aborto en curso ustedes van a ver lo mismo, más sangrado y el cuello edematizado, cianótico. Edematizado no quiere decir enfermo, no es edema de inflamación, edema de gestación. El cuello de una no gestante es como el tamaño de un meñique, rosado y pequeñito. En cambio el de la gestante es gordo, sí, es suculento, edematizado y azulino. En la especuloscopía del aborto incompleto van a ver lo mismo y van a ver la salida de material ovular. Material ovular, entiéndase como membrana, feto, restos de placenta, ¿sí? En el aborto incompleto. Y en el embarazo ectópico van a ver el motivo de consulta, que era un escaso sangrado, pero lo que sí van a ver es el saco de Douglas abombado, porque la sangre está en cavidad y es como que ustedes tienen una bolsa de agua. ¿Dónde junta la sangre? En el Douglas. Entonces, si ustedes hacen la culdocentesis, va a salir sangre y van a saber que hay un abdomen agudo hemorrágico. ¿Hasta acá vamos? Camila, ¿estás por ahí? Voy a despertarlos un poco. Camila, Marlene. Vamos bien, doctora. Vamos bien. Sebastián, ¿sos vos?
Sí, sí. Bueno, algunas voces recuerdo. ¿Se va entendiendo, chicos? Igual esto va a estar colgado, yo no pretendo, lo que pretendo es que desarmarle esto para que ustedes después lo puedan aplicar al caso clínico. Entonces, ¿qué busco? Tal cosa. ¿Cómo lo busco? Con estos datos. Entonces, después que hago la especuloscopía, voy a hacer el tacto vaginal. El tacto vaginal hace el diagnóstico de la modalidad del cuadro de aborto en el que estoy parada. El tacto, así como el cuello, me da dos datos que tiene que ver, el cuello, la especuloscopía me daba datos de las características del cuello y de dónde venía el sangrado. El tacto me va a dar datos del tamaño uterino y de las condiciones del cuello. En el amenaza de aborto, el útero va a estar siempre aumentado de tamaño y el cervix, el orificio cervical interno, siempre va a estar cerrado. El externo puede estar abierto, pero el interno siempre está cerrado. En el aborto en curso, el útero va a estar aumentado de tamaño y el orificio cervical interno todo dilatado. Y ustedes meten el dedo y van a encontrar partes fetales ahí, como que se está por expulsar. Por eso se llama aborto en curso. En el aborto incompleto, ustedes van a encontrar el útero algo disminuido de tamaño en relación con lo que ustedes esperaban y el orificio cervical interno también va a estar dilatado. Y ustedes van a entrar hasta la cavidad uterina con el dedo, porque ya se eliminó el material, parte del material. Entonces, el único que tiene el orificio cervical interno cerrado es la amenaza de aborto. Todo lo demás son modalidades no evolutivas. No van a poder continuar con el embarazo. En el embarazo ectópico lo que ustedes van a encontrar es un cuello pequeño y cerrado y el Douglas abombado y muy doloroso el examen. Entonces, voy a volver un poquito para atrás. La amenaza de aborto tenía escaso sangrado, nulo o escaso dolor, si existía eran hipogastrio, los signos vitales no estaban alterados y se podría palpar o no la altura uterina de acuerdo a la edad del embarazo. Y el cervix a la especuloscopía era cianótico y la sangre venía de cavidad uterina. Léanlo después en forma vertical, todo completo, para que vean todo el comportamiento, ¿sí? Y al tacto, el útero aumentado de tamaño y el cervix con el orificio cervical interno cerrado. Entonces, ¿qué hacíamos con la amenaza de aborto? La conducta era la internación y continuar con la gestación. En cambio, las otras modalidades son no evolutivas. En el aborto en curso se va a internar y se va a interrumpir porque ya estaba todo dilatado el orificio cervical interno. Ahora lo vamos a trabajar a cada uno de esos. En el aborto incompleto también internación y completar la interrupción. Y en el embarazo ectópico, la laparotomía exploradora. Hay que ir a abrir el abdomen y mirar qué es lo que está sangrando, ¿sí? Laparotomía o laparoscopía exploradora. El plan de estudio está puesto acá. En el primero que se conserva el embarazo es la rutina de control prenatal, más una rutina prequirúrgica, el electrocardiograma, la ecografía y el coagulograma. Y en los otros son todos prequirúrgicos. Fíjense porque son todas pacientes que van a pasar o por un legrado o por la laparotomía exploradora. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, Doc, se entiende. Bueno. Entonces volvamos a la paciente, a ver si nos quedó algo. Volvamos a Elvira y apliquemos los contenidos repasados. Entonces, insisto, ¿qué buscamos? Alguna modalidad de aborto. ¿Cómo buscamos? Con estos datos que acabamos de repasar. Entonces, la paciente consultada por ginecorragia de 2 horas de evolución, de sangre roja rutilante, sin dolor, tiene antecedentes de un aborto espontáneo, tiene 9,4 semanas, no usa anticonceptivo, no tiene lactancia, tiene ciclos regulares, tiene pareja estable, tiene relaciones sin protección y tiene un test y no tiene test de embarazo. La vez pasada, cuando conversamos con mi grupo, alguien le preguntó a la paciente si tenía test de embarazo. Eso se puede hacer, ¿eh? Lo que no se puede hacer es decirle, andá a hacerte un test y después venir y te digo que tenés. Nosotros tenemos que resolverlo ahí. Si no tiene test de embarazo, estaremos en la situación de que tenemos que identificar si está embarazada y si ese embarazo está en problema. Entonces, fíjense todos estos datos.
¿Qué les parece que podemos seguir pensando en embarazo hasta acá? Con esto del interrogatorio no estoy hablando. Sí, doc. Y sí, Sí, se puede Sí, pensar. sí. Entonces, los datos relevados nos llevan a la presunción del embarazo, pero recordar siempre que no toda amenorrea es igual a embarazo, por eso les puse ahí abajo. El examen físico de Elvira, piel y mucosas normocoloreadas. Eso habla de que el sangrado no fue importante. Lúcida, ubicada en tiempo y espacio, cardiovascular y respiratorio dentro de parámetros normales, signos vitales TA 110-70, o sea, no está hipotensa, está ligeramente taquicárdica, pero no una taquicardia importante, y la temperatura es 36 grados, o sea que los signos vitales son normales o no. Sí, son normales. Son normales. El abdomen es blando, depresible, sin dolor, sin defensa ni reacción peritoneal. ¿Qué descarta esto? Embarazo ectópico. Una peritonitis. Exactamente. Abdomen Un abdomen agudo hemorrágico. Un abdomen agudo. Y la especuloscopía, un cervicianótico edematizado sin lesiones periorificiales, con ginecorragia escasa que viene de cavidad uterina. Y el tacto, un útero aumentado de tamaño, compatible con gesta de 2 meses, OCE dilatado, OCI cerrado. ¿Tendríamos el diagnóstico hasta acá? ¿Se podría pensar en la amenaza de aborto? Sí. ¿Están de acuerdo todos? sí, me parece Sí, una doc. amenaza de aborto. Sí, doc. Florencia, ¿con qué datos te prendés de todo esto que está escrito acá para decir eso? Yo diría más que nada por, bueno, el útero aumentado de tamaño, pero lo que más me lleva a pensar es la dilatación del orificio, tipo el orificio cervical interno cerrado y Bien. en este caso el externo abierto. Bueno, entonces fíjense que yo les puse en negritas ahí. Ginecorragia que viene de cavidad y el útero aumentado de tamaño y el OCI cerrado. Es una amenaza de aborto. Y fíjense que hasta ahora estamos hablando de amenaza de aborto, o sea que tenemos la presunción de embarazo. Y la presunción de embarazo da por el útero aumentado de tamaño, el cérvix cianótico y todas las otras condiciones que encontramos. Pero fíjense que ustedes hicieron el diagnóstico. Acá no hay ecografía, no hicimos ninguna subunidad beta, no hicimos nada. Yo lo único que hice fue mostrarles los datos que son necesarios para diagnosticar y después les presenté el caso clínico y ustedes lo sacaron. Yo quiero que recuperen el tema de la clínica, porque lo que habitualmente hacen es decir, bueno, tengo amenorrea, estoy con pérdida, anda a hacerte un test de embarazo y después vení o vemos a ver si... No, todo lo podemos hacer nosotros y después lo que vamos a hacer es certificar lo que estamos diciendo. Nuestro diagnóstico presuntivo es que la paciente está embarazada de 9,2 semanas y que está con un cuadro de amenaza de aborto. Ese es nuestro diagnóstico presuntivo hasta ahora. Entonces, ¿cuáles son los criterios? La FUM, que es cierta, 9,4 semanas, relaciones sexuales estables sin protección, ginecorragia moderada, que viene de cavidad uterina, cervicianótico, sin lesiones, y el tacto del útero aumentado de tamaño, compatible con gesta de 2 meses, OCI cerrado. Ahí están todos los datos que ustedes incluso cuando hagan una derivación tienen que poner eso, porque de algún lado el que lee la derivación tiene que saber de dónde ustedes están sacando que está embarazada. ¿De dónde sale eso? Y sale de acá, de este interrogatorio y de este examen físico. ¿Qué hacemos en la amenaza de aborto? Dijimos hoy que toda la paciente que tiene sangrado se interna. Si ustedes la están viendo en un CAPS, en un SAP, tienen que derivarla al sector de internación de alto riesgo para ser internada. ¿Y ahí qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a pedir toda la rutina de control prenatal, hematocrito, hemoglobina, glucemia, BDRL, toxo, chagas, hepatitis, orina completa, grupo y factor. Y la rutina prequirúrgica, coagulograma, electro y evaluación cardiovascular. ¿Por qué? Porque yo tengo una amenaza de aborto, pero no sé cómo va a evolucionar en el curso de las horas. Si va a abortar o si cuando le haga la ecografía va a decir que tiene un embrión muerto. Yo no voy a saber eso. Yo digo que es una amenaza de aborto, pero todavía no sé el estado del embarazo, el estado de vitalidad del embarazo. Entonces, esa es la rutina de la amenaza de aborto. ¿Y qué indicaciones de enfermería le voy a hacer?
prácticamente las indicaciones son mínimas. Si voy a poner el nombre, la fecha y la hora, control de signos vitales. Control de signos vitales, siempre tienen que poner la hora, acá no está puesto, pero hay que poner la hora. Control de signos vitales, y acá yo le pongo un plan, venoclisis, destrozo alternado con fisiológico a 28, porque el sangrado no era mucho. Entonces yo le estoy poniendo como para tener un acceso venoso nomás. Fíjense que no hay prácticamente indicaciones farmacológicas, no hay nada. Dieta liviana, higiene perineal y apósito en vulva. Eso es todo lo que le hacemos. Si hay dolor, se puede calmar con algún antiespasmódico tipo Sertal compuesto o buscapina compuesta, pero si no hay dolor no se le indica nada. Porque en realidad les voy a decir una cosa que no tienen que repetir. No hay tratamiento para la amenaza de aborto. No hay tratamiento. Porque a veces ustedes habrán escuchado que se puede usar progesterona. A veces usamos kilos de progesterona y la paciente aborta igual. El tema del reposo y ver a ver si encontramos alguna causa de la amenaza de aborto es lo que tenemos que hacer. Y la paciente siempre va a estar internada mientras tenga pérdida. Si desaparece la pérdida, se espera 24 o 48 horas, se externa y se le dice que ella puede repetir este episodio y que toda vez que repita el episodio va a tener que volver a la consulta. La paciente con amenaza de aborto no vuelve más al bajo riesgo hasta las 21 semanas, que es el tiempo donde termina el riesgo del aborto, ¿sí? Esta es la hoja de derivación. Acá era de abril. Elvira Gómez, paciente 28 años, gestas 3 para 2 AB1, que consulta por ginecorragia de 2 horas de evolución, de sangre roja, rutilante, bueno, se describe todo, digamos, y se pone diagnóstico de amenaza de aborto, se coloca venoclisis, se deriva para evaluación y tratamiento. Si la paciente tiene un aborto en curso, porque bueno, ustedes le han revisado, el útero está grande y está todo dilatado, bueno, habrá que internarle y pedirle la rutina prequirúrgica, se le pone una vía periférica y se la deriva con las mismas indicaciones, una venoclisis que puede tener más volumen si ustedes ven que está sangrando más, pero básicamente se le deja con nada por boca, porque esa paciente sí va a tener que ir a cirugía. O sea, el grado evacuador completar. Para decidir la interrupción del aborto en curso o de completar la interrupción, el punto de corte es si el embarazo tiene más o menos de 12 semanas. Si tiene más de 12 semanas y tiene un aborto en curso, es una modalidad no evolutiva, pero hay que lograr que expulse primero el feto y después legrarle, porque no se legra con un feto adentro. Entonces, en los abortos en curso de más de 12 semanas, la modalidad de interrupción será a modo parto, es decir, se expulsa primero el feto y después se legra. En las que tienen menos de 12 semanas, donde solo hay un embrión, se puede legrar de entrada. En el aborto incompleto se define como pérdida de parte del material ovular, es decir, membrana, placenta o feto. A veces la paciente llega con un fetito en un frasco y dice, expulsé esto. Eso ya no necesita toda esta secuencia diagnóstica, ya sabemos que es un aborto incompleto porque ya trae un feto o trae un resto de placenta. Esas pacientes ya sabemos que tienen un aborto incompleto. En general, ustedes habrán visto que yo no puse aborto completo acá, porque es muy difícil definir si es completo o no, porque no existe un trofoblasto con cotiledones, donde uno puede decir, acá falta un pedazo de placenta. Entonces siempre lo consideramos incompleto y siempre se van a alegrar. Entonces, en el aborto incompleto ya o expulsó feto o expulsó placenta, algo expulsó, digamos. Siempre tenemos que tener la certeza de que haya expulsado el feto para poder seguir. Igual ustedes no van a hacer esto, ustedes van a diagnosticar el aborto en curso o el aborto incompleto y van a hacer la derivación del paciente, ¿sí? En el aborto incompleto se va a poner también como indicación el control de signos vitales, la venoclisis, acuérdense que este es el que más sangrado tiene,
entonces uno puede poner más volumen fisiológico alternado con dextrosa a 35 o a 42, depende cómo vean ustedes el sangrado. Acuérdense que esto pasa a volumen, nomás no le hace daño a nadie. Y se le puede poner una dosis de antibiótico, una cefalotina, por ejemplo, para transferirla, porque ya hay restos ovulares, entonces ya hay riesgo de terreno infeccioso. Entonces, y en el embarazo ectópico siempre va a ser la rutina prequirúrgica y va a ser derivada para una laparotomía exploradora. En estas tres modalidades, en curso, incompleto y ectópico, necesitan mandarle con reposo gástrico a la paciente, es decir, nada por boca, para que llegue y se pueda hacer la intervención que corresponda. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Disculpe, doctora, entonces en la amenaza de aborto se interna y se espera a ver cómo evoluciona, sería, por ejemplo, aborto en curso y ahí se va decidiendo la conducta, ¿o cómo sería? Sí, pero puede no evolucionar a nada, puede detenerse ahí y a las 48 horas la paciente dejar de tener pérdida y le das el alta. ¿Entendés? O sea, por ahí no evoluciona y es lo que esperamos. ¿Alba me está hablando? Sí. Por ahí no evoluciona. Yo lo que les muestro son las modalidades evolutivas, pero lo que nosotros esperamos es que no evolucione. Ustedes van a ver que hay pacientes que ingresan con amenaza de aborto, se internan, le hacemos todos los estudios, después de las 48, 72 horas sin pérdida le damos el alta, le decimos que vaya, que haga reposo, que coma abundantes verduras, fruta para evitar el esfuerzo para ir de cuerpo, no relaciones sexuales, etcétera, etcétera, y las pacientes andan bien y desaparece el cuadro. Si a los 15 días, 20 días, un mes reaparece, tendrá que volver a reinternarse. No siempre evolucionan, no siempre evolucionan, eso quiero que quede claro. Esta paciente, cuando uno mira qué factores de riesgo para aborto existen, la historia de abortos anteriores aumenta el riesgo de un aborto en el siguiente embarazo. Es decir, una paciente que tuvo un aborto tiene riesgo de repetirlo el doble que una que no ha tenido, y así sucesivamente. Si ustedes miran las causas de aborto, van a ver que aparece cualquier causa. Es decir, muchísimas causas pueden provocar el aborto, muchísimas causas. Pero no son, en este caso, acuérdense que el último nacimiento tuvo en el 2018, o sea, el aborto fue en el medio de unas gestas evolutivas, ¿sí? Cuando decimos detección de pacientes con riesgo de aborto, son aquellas que han tenido varios abortos a repetición. En esas pacientes, lo que hacemos muchas veces para intentar prevenir, porque las causas más frecuentes del aborto, ¿cuáles son? Las más frecuentes, porque cualquier noxa que actúe directo o indirectamente lo puede provocar. ¿Cuáles serían las más frecuentes? Si alguien leyó. ¿Hipertensión? No. Las causas más frecuentes de aborto son las causas hormonales, la fase lútea inadecuada, y las otras son las causas genéticas, las alteraciones en la división en la primera etapa de formación del embarazo. Entonces, fíjense, esas causas son difíciles de corregir, por eso es que muchas veces no hay posibilidades de corregirlas. Entonces, ustedes habrán leído el uso de la progesterona en las pacientes con alto riesgo de aborto. La progesterona sirve si se da precozmente, y si se da cuando no está instalado el cuadro de amenaza de aborto. Una vez que está instalado, uno puede darle progesterona y la paciente abortar igual. Entonces, en esas pacientes con alto riesgo para aborto, porque han tenido historia de abortos anteriores, uno lo que tiene que hacer es empezar a darle progesterona. Lo que pasa es que la progesterona es muy cara, sale cerca de 3.000 y pico de pesos, y lo tenemos que dar hasta las 21 semanas. O sea, no todas pueden acceder. De hecho, ustedes, si rotaran por la maternidad, van a ver que nosotros no le indicamos nada. No le indicamos ninguna hormonoterapia. Solo reposo, analgésico si hay dolor, y un plan de hidratación, una dieta rica en fibra y nada más. Y después buscamos los análisis a ver cómo está todo.
¿Alguna pregunta hasta acá? En el aborto incompleto, es en el único que ustedes van a tener que usar antibióticos en la derivación y solamente una dosis. O sea, porque no está infectada, sino que tiene terreno para infección porque quedaron restos adentro. Doctora, ¿y el uso de oxitocina se puede usar para que expulse en un aborto en curso, por ejemplo? ¿Se puede usar oxitocina? Se puede, Dependiendo de Silvina, la... pero si vos lo... Se puede, Silvina, pero digamos, no está recomendado para que ustedes lo hagan. ¿Por qué? Porque suponete que vos tenés que derivar a una paciente con un aborto en curso y le pones oxitocina. Lo que va a suceder en el traslado es que va a pasar a un aborto incompleto y el aborto incompleto es el que más sangra y va a sangrar en el transcurso de la derivación. ¿Me entendés? Sí, sí, doctora, entiendo. Ok. Entonces va a pasar a otra modalidad. ¿En quiénes podés usar la oxitocina? En esas pacientes que vos primero tenés que estar segura que es un cuadro no evolutivo del embarazo. Si vos tenés duda, no sé si una amenaza o si un aborto en curso, y dejarle sin drogas nomás. Ponele una vía y dejarla sin droga. Bueno, o sea que te Sí, haya... Ahora, suponete que vos, la paciente llegó con un fetito que expulsó y está sangrando. claro, con A un... esa le podés poner oxitocina. A esa le podés poner Claro, sí, siempre por vía parenteral continua, ¿sabes? Para sí, que el útero se retraiga y tenga menos sangrado de lo que podría ser para que pueda llegar a la derivación. gracias. ¿Está? Sí, Bueno, eh, lo otro que tenemos que mirar, porque fíjense que yo hoy no les hablé de las modalidades infecciosas del aborto, simplemente le hablé de las formas de presentación del aborto. Y cuando hablábamos de los signos vitales en el transcurso del examen de la paciente, siempre hablamos de signos vitales normales y sin registros infecciosos. A todas estas pacientes que ingresan con cuadros de amenaza a aborto, de aborto o cualquiera de estos, nosotros le tenemos que preguntar si tuvo fiebre, chuchos, escalofrío, para identificar las formas de presentación que van asociadas a infecciones. Yo en ese cuadro primero no se los puse para no complicarlo y sí lo vamos complejizando a medida que vamos avanzando, ¿sí? Entonces, en el tema de infecciones tenemos que diagnosticarla, hacer el tratamiento inicial y luego la derivación oportuna. Fíjense, eh, hasta acá alguna pregunta. Acá yo lo que intenté resumir todo de vuelta, todo, o sea, la amenaza a aborto, el aborto en curso, los cuadros clínicos, que no voy a repetir porque ya hablamos. Esto todo ya hablamos, les dejo ahí para que repasen. Y acá vamos a empezar con las modalidades de aborto infectado. O sea, a todos esos cuadros clínicos que nosotros vimos en el cuadro anterior, esos tres cuadritos que están anteriores es como el resumen para que ustedes lean todo de una, digamos. La amenaza de aborto, el aborto incompleto, el aborto en curso, etcétera, y lo pueden resumir fácilmente. Acá vamos a mirar las modalidades infecciosas. O sea, y acá vamos a tener lo que se llama el aborto febril, el aborto infectado, el aborto séptico y el mondo. Cualquiera de esas modalidades que vimos hace un ratito pueden acompañarse de infecciones, cualquiera. En la amenaza a aborto, si yo tengo un cuadro infeccioso, si tengo, por ejemplo, esa ginecorragia fétida y la paciente está febril, aunque el orificio cervical interno esté cerrado, tengo que pensar que es una infección ovular y corresponde muchas veces terminar la gestación por más que el orificio cervical esté cerrado. Porque yo estoy pensando que eso. Sí, Disculpe, si usted está compartiendo otro Power, nosotros no lo estamos viendo. Estamos viendo el anterior que dice bueno, estudiar para la bueno, próxima. vuelvo. Florencia, ¿me está hablando? Sí, Doc. A ver, lo voy a volver de vuelta, a ver si puedo compartir el otro.
¿Ahí pueden ver? Ahora sí. Sí. Sí, ahora sí. Bueno, hay 3 power anteriores a eso, 3 o 4, que es el resumen de los anteriores, que no vamos a volver a repetir para no cansarlos, digamos. O sea, deben estar cansados, pero ustedes me tienen que decir que no, que están lúcidos y febriles todavía. ¿Quieren que paremos un ratito o seguimos? No, seguimos, ¿O quieren? doctora, porque Seguimos, sí. Para mí seguimos y sí, por terminamos mí antes. seguimos. Entonces Bueno, termina. bien, vamos todavía. Bueno, entonces le decía, esos 3 power anteriores, es un resumen de lo que ustedes de lo que dije anteriormente. Ahora lo que le vamos a agregar es la forma de presentación asociada a cuadros infecciosos. Y les decía recién que tanto la amenaza a aborto, el aborto en curso, el aborto incompleto, pueden ir asociados a cuadros infecciosos, sobre todo cuando vieron maniobras, ¿sí? Nosotros hasta hace, no sé, 20 años atrás, le preguntábamos al paciente, ¿te hiciste algo, te pusiste algo? Y hoy decidimos, hace mucho ya, que nosotros tenemos que determinar si hay cuadro infeccioso o no. Después, si se hizo algo o no, puede o no decirnos la paciente, pero no va a cambiar el diagnóstico, ¿sí? La paciente puede decir, no me hice nada y está séptica y yo no voy a cambiar mi diagnóstico por eso. Entonces, y sí lo que pasaba cuando nos comportábamos de esa manera el equipo médico, era que el paciente consultaba tarde y las mujeres con abortos provocados se morían, ¿no? Porque, bueno, venían al hospital y eran investigadas, no evaluadas, no examinadas, eran investigadas. ¿Te pusiste algo? Decime qué te pusiste, dónde te pusiste, quién te puso. Y la verdad que no contribuía mucho a nada, excepto a que la paciente no venga a la consulta. Entonces, hoy por hoy queremos saber si esta paciente tiene un síndrome infeccioso asociado o no. Y si ese síndrome infeccioso tiene que ver con ese cuadro clínico. Si una paciente, le decía recién, tiene una amenaza a aborto, pero la pérdida que tiene es fétida y está con fiebre y está en mal estado general, el cuadro clínico podrá decir que es una amenaza a aborto, pero si ese embarazo es el que está infectado, corresponde la interrupción. Igual a ustedes lo que tienen que decir es que está infectado, o que creen que está infectado, que es una amenaza a aborto más un síndrome infeccioso. Y dejen que decida la interrupción un especialista, porque a lo mejor ustedes están viendo que tiene fiebre y tiene ginecorragia escasa, pero no tiene fetidez, no tiene nada, y la fiebre es una angina que tiene, ¿sí? Entonces hay que ser muy cautos en la interpretación del cuadro clínico. ¿Cuáles son las formas en que aparecen los cuadros infecciosos? Entonces tenemos el aborto febril, el aborto infectado, el aborto séptico y el Mondor, que es un tipo de aborto séptico, pero que tiene que ver con la aparición de un germen diferente, que es el Clostridium. Entonces, en el aborto febril, su nombre lo dice, va a tener la paciente un cuadro de amenaza a aborto, de algún cuadro de esto, donde va a tener ginecorragia sin fetidez y el relato de un episodio aislado de fiebre. O sea, viene la paciente, pues supónganse con un cuadro de aborto incompleto y a la hora la enfermera le dice, doctora, está con 38 grados y no tiene ninguna otra cosa, no tiene fetidez, no tiene nada. Entonces decimos que es un aborto febril y se interpreta como que la fiebre es provocada por la eliminación de pirógenos endógenos producto del sangrado, digamos. En general la paciente puede tener una temperatura que no va más de 38 grados o febrículas muchas veces y nada más. La piel y las mucosas están normocoloreadas y la modalidad de presentación depende de los cuadros que nosotros evaluemos. En el aborto infectado, que no es lo mismo que el aborto febril, el aborto febril, repito, es una paciente que tiene un episodio aislado de fiebre y nada más, de hipertermia, no es un síndrome febril completo. En cambio, en el aborto infectado, tenemos la paciente con cualquiera de sus formas clínicas, más ginecorragia con fetidez y relato de un síndrome febril completo, malestar general, chuchos, escalofrío, y ninguna otra cosa. Si hay signos loco-regionales, o sea, la fetidez de las pérdidas y el cuadro infeccioso de bacteriemia, chuchos y escalofrío. No hay afectación general.
la fiebre es de 39 grados o más, la paciente puede tener su piel y mucosas normocoloreadas y el cuadro clínico va a corresponder a alguna modalidad de aborto en curso o aborto incompleto. En el séptico, fíjense que vamos como evolucionando. El séptico tiene cualquiera de esas modalidades de presentación, más fiebre, más la ginecorragia fétida, el síndrome febril completo, pero hay órganos a distancia que se van a afectar. Entonces la paciente va a tener mialgia, adinamia, chucho, escalofrío, oliguria o anuria, porque ya ha tocado, puede estar ictérica, porque ya ha afectado a órganos a distancia. Entonces en el infectado la infección solamente está en el útero y en el séptico ya ha salido del útero para afectar órganos nobles como el riñón y el hígado. Y el móndor, donde la ginecorragia tiene todo lo mismo, fetidez, relato de síndrome febril y oliguria, o sea, es muy parecido, y vamos a ver que también se va a llamar síndrome tricolor. La paciente, en lugar de estar taquicárdica, va a estar bradicárdica, hipotérmica y en hipotensión. Si la paciente tiene poco sangrado pero está hipotensa. Dice uno, ¿por qué está hipotensa si no sangra casi nada? Y está bradicárdica y está hipotérmica, porque bueno, lo que pasa con el móndor es que el Clostridium, lo que se produce es una sepsis por toxinas bacterianas. Entonces hay un daño en la microcirculación que es irreversible. La paciente va a estar pálida, por eso se llama síndrome tricolor, porque se presentan las mucosas pálidas, anémicas, con ictericia, cianosis. O sea, es un cuadro clínico muy grave y muchas veces el paciente se nos muere en estos cuadros clínicos. Por suerte nos vemos hace rato y en general responden a maniobras abortivas. Acá lo mismo, vamos a hacer la especuloscopía y vamos a poder comprobar la fetidez de las pérdidas y las características, digamos, en el caso del aborto séptico y en el aborto, séptico van a tener ginecorragia de tipo hematopurulenta, fétida, que viene de cavidad uterina. Y en el aborto séptico lo mismo. Y lo mismo en el móndor. O sea, el único que va a tener ginecorragia rutilante sin fetidez es la que tiene el aborto febril, que no tiene un cuadro infeccioso, es solamente fiebre. Eso quiero que tengan claro, que si solamente tiene eso y no tiene fetidez, no tiene ninguna otra cosa, puede ser por reabsorción de pirógenos endógenos, ¿no? Entonces le hacemos la especuloscopía para certificar si esa pérdida viene de adentro, si es fétida, las características, etc. Y en el tacto vaginal, en el aborto febril, bueno, va a ser alguna modalidad de los cuadros clínicos que no hay dolor a la movilización del cuello y no hay fetidez. En cambio, en todos los otros hay mucho dolor uterino. Moviliza uno el cuello y duele un montón, y el material que se saca de adentro de cavidad, la sangre o lo que sea, es francamente fétido. Todas esas modalidades, estamos hablando de un síndrome infeccioso importante. En el aborto febril no hay ictericia, ni hay oliguria, no hay nada, no hay afectación sistémica. Tampoco lo hay en el aborto infectado, pero sí en el séptico. En el séptico hay daño de órganos blancos, ictericia, oliguria, entre otras manifestaciones. Y en el móndor igual. El plan de estudio, siempre que hay un cuadro infeccioso, siempre, o que sospechamos, vamos a tener que pedir hemograma con fórmula. Hemograma con fórmula. Coagulograma y grupo de factor. En el caso de la paciente con el aborto infectado, el hepatograma, el perfil renal y el coagulograma van a dar todos normales. El hemograma puede dar una leucocitosis, porque de hecho está infectada, pero es una infección localizada en el útero, repito. Entonces ustedes van a tener un hemograma con una leucocitosis, pero el hepatograma va a ser normal y el perfil renal va a ser normal. En cambio, en las modalidades sépticas, ya sea
el Mondor o cualquier otra modalidad van a tener el hepatograma alterado, el perfil renal alterado, el coagulograma alterado, todo alterado, porque hay daño de órganos a distancia. Y yo les separé así, les marqué en negritas para que ustedes traten de ubicarse. Ustedes lo que se tienen que acordar, porque si pretenden acordarse de cada uno de estos cuadros clínicos va a ser complicado. Lo que ustedes tienen que acordarse es que el aborto infectado solo tiene signo sintomatología locorregional, o sea, referida al útero. Y el séptico tiene sistémica, es decir, daña órganos blancos. Entonces van a tener ustedes desde la ictericia hasta los cambios de coloración en la piel hasta las alteraciones de laboratorio. El aborto séptico es la infección del útero y de los anexos que rápidamente evoluciona a formas más graves por extensión a órganos vecinos o en forma hematógena. La mayoría de los abortos sépticos derivan de prácticas de aborto inseguro. Son infecciones polimicrobianas provocadas generalmente por bacterias de la flora vaginal, intestinal u oportunistas, para que definamos eso. Y el Mondor, que es un aborto séptico también, pero es por el Clostridium, que es un anaerobio esporulado, se encuentra en el 80% de los casos en el tema de los Mondor. Suele aparecer dentro de las 24 a 48 horas de producido el aborto. Es extremadamente grave y presenta una alta tasa de mortalidad. Casi el 60% de los pacientes se mueren. Se trata de un síndrome tóxico, hemolítico, provocado por la endotoxina bacteriana, esto que yo le decía recién. La bacteria libera toxina y produce la triada sintomática del síndrome tricolor, que es la anemia, la ictericia y la cianosis. La toxina, cuando uno tiene una bacteria, indica un antibiótico y espera que el antibiótico destruya la bacteria. Acá hay una toxina bacteriana que es difícil de revertir. Las manifestaciones clínicas son de hemólisis severa, la coagulación intravascular diseminada, acidosis metabólica e insuficiencia renal. Fíjense lo grave que es, y por esto es que el 60% o más de los pacientes que tienen un Mondor se mueren. Ya les digo, no es frecuente. Y ustedes van a ver una paciente que ingresa con poco sangrado, pálida, con un cuadro así de sepsis, pero que no está taquicárdica, no tiene hipertermia, o sea, no responde más, no tiene la capacidad de respuesta al organismo que tenemos frente a un proceso infeccioso. Porque cuando ustedes tienen un proceso infeccioso, lo primero que hace el organismo es defenderse, y la primera manifestación es la fiebre. En estas pacientes que tienen Mondor, no aparece nada de eso. En estos casos, muchas veces se procede a la histerectomía de forma inmediata y el esquema antibiótico en altas dosis de clindametronidazol junto con cefalosporina, que ahora vamos a ver. En el aborto infectado y séptico, que son las dos modalidades infecciosas graves, se interna para derivar o se interna para hacer, si ustedes están en un hospital de alta complejidad, lo hacen ahí. Se expande con soluciones, se indica antibióticos en asociación. El antibiótico es ampigentametro, la triple asociación antibiótica. Y siempre hay que mandar con triple asociación para que nosotros, después de 6 horas de esa triple asociación, podamos hacer la intervención que corresponda. Y acá están todos los exámenes que hoy dijimos que había que pedir: hemograma, hepatograma, perfil renal, coagulograma, ácido base, y la evacuación uterina. El tratamiento definitivo es la evacuación uterina, el legrado o la expulsión del feto y posterior legrado, dependiendo de la edad gestacional. Nosotros lo único que hacemos es, le pedimos a ustedes que la mantengan en condiciones, que le pongan una vía y que le pongan la triple asociación antibiótica, y que la manden sin ningún tipo de ingesta, para que pasadas las 6 horas de impregnación antibiótica nosotros podamos hacerle el tratamiento. ¿Cuál es el soporte vital mínimo de estas pacientes? Doc, disculpe una pregunta. Sí. Dale. Disculpe que la interrumpa. Le quería preguntar, ¿cómo podemos distinguir el síndrome de Mondor con el séptico, aparte de la clínica del síndrome tricolor, digamos?
Y no, vos vas a tener en los dos casos sepsis, y en los dos casos tenés que hacer el mismo antibiótico, y después en el curso de la evolución vamos a ir viendo, se va a cultivar y se van a hacer todo lo dentro de las 48 horas. Por eso, no sé quién me habló, ¿no vi tu nombre? Yo, Facundo. Facundo, vos lo que tenés que hacer es decir, es séptico, después la identificación bacteriana se lo hace en el hospital, porque las dos van a debutar como sepsis. Pero acordate que dentro del segundo o tercer día ya aparecen todos los síntomas, nosotros tenemos que intervenir antes. O sea, vos le vas a hacer un buen plan, acá sí tiene que ser un plan amplio. No podemos hacer a 14 ni a 28, hay que aumentar la perfusión para que se limpie, que se libere la mayor cantidad de toxinas bacterianas, digamos, y sí tenés que hacer la ampicilina, genta y metronidazol. Y nosotros la vamos a cultivar, vamos a hacer toda la evacuación uterina y vamos a ir viendo la evolución y la identificación del germen con el cultivo, ¿sabes? A veces, lo que pasa a veces es que llega a evolucionar, y vos ya la ves así, ictérica por su daño hepático, oligúrica, en otras condiciones, ¿entendés? Pero lo ideal es que vos lo que vas a decir siempre es que es séptica. Después vas a ir viendo en el curso de la identificación del germen de qué tipo de sepsis estamos hablando. Pero básicamente el tratamiento con antibióticos es lo que hay que hacer y la evacuación uterina con legrado. Si eso en el curso de las horas no evoluciona, se tiene que ver si se rotan los antibióticos y eso no necesita una cirugía mayor. Ok, Doc, muchas gracias. Y fíjense, esto es soporte para cualquiera, verificar los signos vitales, ustedes traten de llevar todos los registros y estas pacientes deben ser derivadas lo antes posible, con médico en ambulancia. Evaluar las alteraciones del sensorio, mantener a la paciente abrigada, suspender la vía oral, administrar oxígeno en esas pacientes que están sépticas, expansión con volumen cristaloide, pero la expansión tiene que ser una verdadera expansión, no podemos pasar a 14 ni a 28, tiene que ser un buen volumen. Controlar la diuresis horaria con una sonda vesical y una bolsa colectora, el valor de la diuresis de 30 mililitros hora, indicar analgésico para manejo del dolor si fuera necesario, si no estuviera vacunada la gamma globulina antitetánica, porque acuérdense que en general estos procesos vienen de maniobra y si la paciente está vacunada no pasa nada, pero si no, nosotros queremos protegerla porque pensamos que hubieron maniobras de manera insegura, lo que hay que hacer es la gamma globulina más la vacuna. Si ustedes le ponen antitetánica sola, que es la vacuna, dentro de 3 semanas va a generar anticuerpos. Ustedes necesitan anticuerpos ya y dentro de 21 días. Entonces le van a indicar la gamma globulina más la vacuna. Un nombre comercial para que recuerden es el gamma T, que trae 2 ampollitas. Una es la gamma globulina y otra es la vacuna. Se hace una en cada glúteo. En caso de sospecha o lesión interna hay que tomar muestras, esto que decíamos recién, para cultivo. Acá están las indicaciones de enfermería, el nombre y apellido de la paciente, la fecha y hora, control de signos vitales, control estricto de temperatura, avisar cifras iguales o mayores a 38 grados. Cuando yo le pongo un antibiótico, no espero que responda ya, que la paciente dentro de las 24 horas no tenga fiebre. Yo lo que espero es que se haga todas las intervenciones y luego de las 48 horas la paciente haya evolucionado bien y deje de tener registros febriles. Y haya evolucionado bien significa que el laboratorio venga con un hepatograma normal, con un perfil renal normal, etcétera, etcétera. Hidratación, fíjense la hidratación que le puse acá. Dextrosa alternado con fisiológico o fisiológico alternado con dextrosa. A56 le puse. Ampicilina, 1 gramo endotubo cada 6. Gentamicina, 80 miligramos cada 8. Y metronidazol cada 8. Ampigentametro. Antitérmicos como la dipirona. La dipirona no se indica arreglado, porque si yo le indico dipirona endotubo cada 8 horas, la paciente no va a tener fiebre, pero no va a tener fiebre porque yo le estoy haciendo antitérmico, no porque evolucionó mejor. Entonces yo, si hace fiebre le indico,
y después que me avisen si hace fiebre de vuelta y veo si hay necesidad de indicar. ¿Se entiende eso? ¿Están roncando o no? O sea que se le transfiere 3.360 mililitros de líquidos en un de agua, 56 goteo por minuto. 4.068 por 8 por 7, Más de 56. 8 por 7, 56. 8 frascos de 500. O sea, sí. 8 frascos de 500. O puede sí. ser menos, ¿eh? O puede ser menos, puedes ponerla a 42 si querés. Yo estoy diciendo como volumen máximo, para mejorar la perfusión, que tu riñón funcione más rápido, que aumente la filtración glomerular, ¿entendés? Pero puedes ponerle a 42, no hace la diferencia, porque acá tu tratamiento definitivo va a ser la evacuación uterina. El definitivo va a ser, porque si querés hacer el soporte de mantenimiento, pero la evacuación uterina es el tratamiento definitivo. Es lo que va a decir. Vos lo que haces es impregnarle antibióticos, Silvina, y nosotros a las 6 horas de esa impregnación antibiótica hacemos la interrupción. Vemos a ver si tiene que expulsar el feto, si tenemos que hacerle grado o qué. Bueno, muy bien, gracias. Nada por boca, higiene perineal. En caso de disponer de otro antibiótico o que esté contraindicada la gentamicina, se puede recurrir a la ceftriaxona, 1 gramo endotubo cada 8 con metronidazol. La gentamicina, por ejemplo, si la paciente está en anuria, no se usa. Tendremos que usar ceftriaxona, metronidazol. Cuando llega una paciente muy complicada así, le hacemos los antibióticos de entrada previo cultivo y consultamos a infectología. Siempre nos apoyamos porque esto es de manejo multidisciplinario y quizás muchas de estas pacientes van a necesitar terapia intensiva. Otra opción es el uso de clindamicina cada 6 horas asociada a la genta. En general, nosotros nos vamos a conformar con que ustedes indiquen ampigentametro, que es lo que se dispone en cualquier lugar para no equivocarse. Entonces, acá repite lo mismo, el volumen de líquido depende del estado hemodinámico. Dentro de los antibióticos se puede usar cefalotina o ceftriaxona más metronidazol. El tratamiento mínimo es de 15 días. No se le puede decir a un paciente con un aborto séptico o un aborto infectado que se va al hospital y dentro de 48 horas le hacen los antibióticos y vuelve a su casa. El tratamiento mínimo, si todo anda bien, es de alrededor de 10 a 15 días. Lo que no quiere decir que va a estar 10 a 15 días con vía. A lo mejor si ella evoluciona bien, se alegra y va mejorando, nosotros le pasamos a la vía oral. Pero eso habrá que ver. Cuando ustedes le expliquen a un paciente que tiene un aborto séptico, tienen que explicarle eso, que ella empezó con una infección que comenzó en el útero, pero que ahora la infección ha afectado órganos más importantes o tan importantes como el riñón y como el hígado. Entonces, el tratamiento va a consistir en el uso de antibióticos. Y nosotros cuando le decimos en el ECOE, explique a la paciente que tiene tal cuadro clínico, ¿qué va a hacer? Y ustedes tendrán que interpretar si es un aborto séptico o qué con los datos que le estamos dando. Y en función de eso explicarle. Siempre cuando vamos a explicar algo a un paciente, le tenemos que decir qué vamos a hacer si todo anda bien y qué vamos a hacer si algo sale mal, si la evolución es mala. Entonces, si todo anda bien, a la señora le vamos a hacer antibióticos, 3 antibióticos, ampicilina, si quieren le dicen los nombres, si no, no. Pero cuando estén rindiendo tiene que decirlo para saber si es lo que queremos que hagan, digamos. Y que se le va a hacer posteriormente una cirugía para sacar el material que queda adentro, porque eso es lo que le está infectando. Que la infección que había comenzado en el útero ahora dañó órganos a distancia y tenemos que esperar la respuesta al antibiótico. Que si todo anda bien, mínimo de 10 a 15 días de antibiótico, y si la respuesta no es favorable, habrá que cambiar los antibióticos, puede necesitar terapia intensiva, puede requerir transfusiones, puede tener riesgo de una cirugía mayor, incluso puede tener riesgo de vida.
o riesgo de muerte, riesgo de vida, vamos por la positiva. Siempre que van a explicar algo a alguien, se tienen que asegurar con quién están hablando. Si viene un familiar a pedir una información, usted le van a decir, ¿qué es usted con la señora? ¿Sí? Y entonces después empezar a ver qué tanto sabe. ¿Usted sabía que estaba embarazada? Bueno, ella estaba embarazada, esa infección está dentro del útero, ha dañado algunos órganos que están lejos del útero, como el riñón y el hígado, y hay que hacerle antibióticos y va a requerir cirugía. La situación es complicada, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario para tratar de resolver esto. Hay que dar tiempo a la evolución, no sabemos todavía cómo va a andar, más o menos así, digamos. Le digo que nosotros no le podemos poner en el eco de una paciente abortando, pero sí le podemos poner una estación estática donde darle un caso clínico o una dinámica donde explicar a una paciente la situación por la que está atravesando. Con lo cual ustedes tienen que saber algo de contenido porque no se puede explicar lo que no saben, digamos. Esto de derivación adecuada y oportuna. Es necesario implementar una pronta derivación y un traslado rápido para evitar que la salud de la mujer se deteriore más aún. Como el estado de shock puede empeorar rápidamente, debe ser monitoreada cuidadosamente durante el traslado, o sea, tiene que ir con un médico. En todos los casos se debe proporcionar al establecimiento donde será atendida la mujer todos los datos del cuadro clínico del paciente que ustedes están trasladando. Y es muy importante que se vaya iniciando un tratamiento antibiótico, estos que les dije recién. No te rindas. El principio siempre es la parte más difícil. Estamos en la mitad del cursado, chicos. Intenté recuperar la clase. Igual yo quiero que sepan que yo voy a poner este material y que lo podemos hablar el jueves que viene otra vez, ¿eh? No quiero porque esto en realidad lo que yo tuve que hacer es recuperar, va a ser la segunda parte de la clase, y esta parte de la clase capaz es la que más se le complicó a ustedes porque, bueno, por cuestiones que llevan casi 3 horas escuchando clases en Zoom. Más o menos. Facundo, que tiene un fondo de mar ahí que se ve bien el mar, o mar o río, no sé. Facundo Urbina. Vos estás siempre con tu mate, Yamil. Sí. Chicos, más o menos quedaron medio locolotos ahí. Es cuestión de leer bien, nomás repasar los apuntes y sí se entendió bien la clase. Yo le subí un caso clínico. La primera clase yo no pretendo que ustedes resuelvan de 10 así, creo que lo tienen que resolver y después vamos a tener espacio para poder discutirlo y ver dónde hay dudas. El cuadro clínico no quiere decir que siempre se presente así, lo que intenté yo separar más o menos para que más o menos ustedes tengan una orientación de esto. Pero fíjense que yo les di un montón de datos en el interrogatorio y después ustedes me pueden decir, pero bueno, doctora, finalmente el que hace el diagnóstico de la modalidad del aborto es el tacto con el tamaño uterino y la condición cervical. Y sí, es medio así, yo ahora les prometo que el jueves que viene, a mí me interesaría repasar un poquito esto, todo lo que, me parece que la segunda parte fue para algunos más complicado, aunque no les veo la cara, pero como ya nos agarró cansado, yo no se crean que todavía no vuelvo a mi casa de las 7 de la mañana, así que estoy igual que ustedes, con la única diferencia que tengo 35 años de obstetricia y ustedes tienen 1 mes y medio. Bueno. Vamos a tratar de repasar esto el jueves que viene y vamos a empezar con hemorragias de la segunda mitad, que por ahí vamos a empezar a ver. Fíjense esto que hoy les decía, una cosa es el sangrado que aparece en la primera mitad, por eso es importante la FUM, y otra es la que aparece en la segunda mitad, porque en la segunda mitad ustedes ya le ven embarazada, ya no tienen duda si está embarazada, ya le ven porque ya viene con panza. En cambio acá, que es la primera mitad, que tiene 9, 10, 11 semanas, no sabemos si está embarazada. En cambio, con panza, salvo que
la paciente venga en el 5.º mes de embarazo. Entonces ahí sí nosotros decimos, bueno, acá no hay que estar pensando si está embarazada, acá hay que revisar directamente y ver si el sangrado viene de adentro, si el cuello está dilatado, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, muy bien, chicos, voy a pasar a asistencia. Esta es la parte tormentosa y aburrida que me lleva como más tiempo que la clase misma. Yamila está. Amor, sí. Sí, Doc, acá estoy. Despierten si están dormidos algunos. Borgi sí estaba. María Canesa también. Clelia Cateros, ¿dónde estás? Ahí estamos, sí. Caram Facundo, sí, ahí también le veo. Siempre le veo con. Maximiliano Conte, ¿dónde estabas? ¿No está? ¿Gastón? ¿No está hoy por ahí? Está con problemas con internet. ¿Quién me dijo eso? Dije, No, ¿quién porque me nos dijo? avisó recién que se le cortó el internet, pero pensé que ya había entrado de nuevo. O sea que evidentemente sigue con problemas. Bueno, ya me acabas de salvar un compañero, sos una buena chica. Sebastián Corradini, sí, ya te vi. Presente, doctora. Sí, sí. Dovis Franco, Acá, Doc. Acá. la Mariana Hola, Doc. Jeremías, Presente, doc. bien. Fernández Merina, Presente, Doc. apenas se escucha la vocecita de usted. Fernández Alejandro, Presente, doctora. Garay, Presente, doctora. Gómez Delicia, Presente, doctora. González Ascona, Presente, doctora. ahí te veo, José. Granberg, Ana, ¿por dónde estás, Presente, Anita? Doc. Ahí te veo. Todas lindas, sí. Graciotti Florencia, sí, ella estaba. Presente. Lagros, Sebastián. Diego, Presente, doc. hola. Lucas Stick, Presente, doc. Luque Estefanía, Presente, doctora. Maidana Pablo, Presente, doctora. Marichal Juan Carlos, Presente, doctora, acá estoy. bueno. Martínez Milagros, ¿por dónde estás, Milagros? ¿No estás, Milagros? ¿No está entonces la compañera? Martínez Juan, Presente, doc. Maxine Juliana la vi por ahí, así que. Presente, Doc. Juliana, ¿vos sos hija de Estela? No, no. Ah. Max Weisthut. Sofía, te voy a decir. Sí, presente. Mileya, Edgar. Edgar, ¿estás por ahí? Acá estoy, me olvidé de prender el micrófono, perdón. Bueno, ahí te veo. Montejano, Presente, doctora. hola. Monjes, Hola. Daniel. Presente, doctora. Montín. Presente, doctora. Acá estamos. Me falta la mitad, chicos. Mosquera, Martín. Mosqueda, perdón. Martín, ¿está por ahí? Ahí te veo. Müller. Hola, doc. Estoy.
Hola. Lo que queda de ustedes, chicos. Naumovich. ¿No está? María de los Milagros. Novo Dayana. Estoy acá. Bueno. Oviedo Romina. Parra Noelia. Doctora, Sí. Romy estaba teniendo problemas de conexión, se le tildaba mucho la clase. Bueno. Pascua Valentín. Presente, Doc. Pereira Pablo. No tiene internet, Doc. Pez Alba. Por ahí yo la vi hoy. Presente, Doc. Ah, sí. Piris Emanuel. Presente. Oser Alarcón. Presente, doctora. Ramírez Ezequiel. Presente, Doc. Ricotti. Presente, Doc. ¿Qué pasa ahí? Robledo y Rodas. Voy de a dos ya. Ya estoy. Presente, Doc. Presente, Doc. La próxima voy a empezar atrás porque. Rodríguez y Rolando. Presente, Doc. Presente, Doc. Buenas tardes. Ahí le veo a los dos. Romero, Matías y Silvina. Silvina la vi por ahí. Presente, doctora. Bien. Rovira y Ruchinsky. Presente, doctora. Ruchinsky, presente. ¿Y Rovira? ¿No está Rovira? Acá estoy yo. Ahí te veo genial. Ahí te veo genial. Soler y Sotelo. Presente, doctora. Presente, doctora. Bueno, bien. Espontón y Tanuri. Presente, doctora Espontón.